La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán e Naqueyurak. Aprofundar as leis espirituais e a vida cósmica como o fundador do Centro Planetário UXIM e instrutor de cosmosofía Daniel Gagliardo na Europa. Aprender a estar alertas sin entrar en pánico, aprender a estar atentos sin caer en ilusiones. De algún modo, tener una mirada más lúcida, más profunda sobre lo que está ocurriendo en el planeta, prácticamente es un deber de todos aquellos que decimos estar en búsqueda de la verdad y de la esencia. La cosmosofía ofrece herramientas para todo este proceso. La situación planetaria exige que esas herramientas puedan ser utilizadas. En Portugal, Bulgaria, Francia y España. Entonces vamos a ampliar un poquito lo que decía recién nuestra hermana Elizabeth, coordinadora de Europa, de UXIM Europa. En Portugal, Daniel Gagliardo va a estar del 17 al 30 de mayo y el Facebook es UXIM Portugal. En Bulgaria va a estar del 31 de mayo al 8 de junio. El Facebook UXIM Bulgaria. En Francia va a estar del 9 de junio al 12 de junio y el Facebook es UXIM France. En España, Daniel Gagliardo va a estar dando estudios del 13 de junio al 16 de junio. Y el Facebook es UXIM España. Aclaramos que es con H y con I. La entrada a todos estos encuentros, como todo lo que ofrece UXIM, es libre y gratuita. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. Una ley es la revelación de una expresión de la energía. Un grupo es, en términos de energía, una gradación. La misma está en constante modificación. A medida que la energía del grupo se eleva, puede pasar a interactuar con distintas leyes o expresiones más elevadas de la misma. El grado de interacción de un ser, individualmente hablando, con la ley de servicio, se ve expandido inmensamente cuando su potencial se enmarca dentro de un trabajo grupal. En algunas oportunidades en las que hablábamos de estos temas con personas que nos visitan y colaboran con nosotros, aquí en las montañas, fueron definidos como milagros los pocos trabajos grupales evolutivos surgidos en la superficie del planeta. En aquellas conversaciones se les aportaba a estos visitantes una aclaración que el sentido de las leyes explicaba aquellos milagros. Lo leído es de la página número 6 de Apuntes para el Camino de Daniel Gagliardo.
durante este programa, la cortina musical que va a acompañar el desarrollo del mismo es la creación e interpretación de el hermano Wionach, Libérenlos. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook y Amazon Music. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Luego de los anuncios, vamos a leer de la página 22 y 23 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Al ampliarnos en conciencia, un hecho cambia absolutamente su connotación en nuestra esfera psíquica. A tal punto, esto se concreta que, posiblemente en algunos casos, un acontecimiento pueda permanecer fuera de nuestra atención el resto de esa encarnación, pudiendo también ser inducido su recuerdo por la conciencia interna del individuo para asistencia de una determinada situación. No permitir que circule la energía del perdón es la incomprensión del motivo por el cual todo acontece. Es mantenernos refractarios ante uno de los cimientos de la verdad. Todo lo que vivenciamos nos lo propone nuestro interno. Aquellos que en apariencia son responsables de nuestros males o contratiempos son instrumentos que las leyes y nuestro interior utilizan para nuestra preparación. Así, dentro de nuestro mismo contexto, debemos reconocer también todo lo que usufructuamos como positivo u oportuno. Quien, con genuina comprensión, se mantiene ante los acontecimientos, podrá ir descubriendo el mecanismo oculto que los sustenta. Aprender a ver en las herramientas que los configuran la mano y la presencia de la voluntad superior. De este modo, en nuestra existencia, no ingresaría nada que, simbólicamente, no hubiera sido perdonado de antemano por nosotros. Las fuerzas disuasivas intentarán de continuo que identifiquemos a los demás como elementos responsables de nuestros padeceres. De este modo, utilizarán, siempre que les sea posible, nuestra predisposición a la separatividad. En algunos casos, el miedo impide que permitamos la emisión de perdón por parte de nuestro ser. Visto de otro modo, no siempre estamos listos para dejar de adjudicarles a otros la responsabilidad de lo que nos ocurre. Optando con serenidad y aceptación, reconocer el Creador detrás de aquello.
el tema central que vamos a profundizar en el día de hoy, humanidad hipócrita. Un segundo título, ensayo gregario jerárquico. El primer bloque lo titulamos La no violencia genuina. Pregunta una persona asistente por las marchas que tanto se realizaron a mediados del siglo pasado por la no violencia, si realmente fueron efectivas. Y también pregunta si Juana de Arco fue violenta. Y Gagliardo habla sobre el Bhagavad Gita. Escuchamos la no violencia genuina. Digamos que intentar marchar o expresar la no violencia en una humanidad como la nuestra, siendo que los que marchaban por la no violencia llegaban a la casa y se comían un churrasco, también es hipocresía. Porque los hippies, mientras decían paz y amor libre, se comían los bueyes, las gallinas, los gusanos, lo que fuera que caminara. Cualquier bicho que caminaba iba a parar al asador. Quiere decir, esta es una humanidad ridículamente contradictoria e hipócrita. Porque un ser que marcha por algo o levanta un estandarte tiene que ser totalmente coherente con la bandera que levanta. Entonces, había un montón de patrones culturales en los no violentos que eran pura violencia para el planeta. Se iban fumando un cigarrillo mientras hablaban de la no violencia, ejercían violencia sobre ellos mismos. Le pasaban la petaca de whisky al otro en la marcha. Se paraban a comer un sándwich de cerdo, de cordero. ¿De qué se trata eso? Lo que pasa es que el estrés nos lleva a evitar ciertas situaciones. Pero el problema es que el estrés es producto de los malos comportamientos de la humanidad. Y los movimientos de no violencia, como el hippismo, nacieron después de la guerra. Pero Gandhi lo que quería en ese momento era liberar a su país del cipallismo de Inglaterra. Y era un ser que había sido preparado interencarnatoriamente para asumir esto. Yo me refiero a movimientos críticos, a masas asamblearias pacifistas que reunían mucha cantidad de personas, pero que sus comportamientos individuales eran los mismos que estaban hundiendo el planeta. Porque la no violencia no es pedir que se acabe la guerra de Corea o la de Vietnam. La no violencia implica no tener actitudes violentas sobre nada y sobre nadie. No ejercer violencia sobre los reinos infrahumanos, no ejercer violencia sobre el planeta, no ejercer violencia sobre nosotros mismos, el alcohol, las drogas, el cigarrillo. Entonces, no se puede hablar de la no violencia cuando los seres que van marchando, que van solicitando la no violencia, son violentos en múltiples formas. Sí, hermana, porque esto que decíamos hoy al principio de la charla, el ser necesita mirarse con objetividad, con honestidad, con humildad. Si no puede mirarse de ese modo, nunca va a ver quién es, entonces nunca va a poder trabajar para dejar de ser quien es. Por eso las personas, durante tantas encarnaciones, pudieron mover muy poco su curva evolutiva. ¿Por qué? Porque trabajaban con su conciencia, alimentando una relación natural con la vida. Y la naturaleza es lenta. Un ser que va evolucionando naturalmente, haciendo experiencias de relación natural en la vida con cada encarnación, casi no mueve nada, mueve 1 centímetro en cada encarnación. ¿Por qué? Porque siempre se quedó en la comodidad, se quedó en buscar estar bien, en que haya algo que me gusta. No, pero yo hago esto porque me hace sentir bien. Entonces toda esa búsqueda de bienestar, de comodidad, de placer, de garantías, sustentada en una complejidad enfermiza, de admirables metas personales, porque hay metas personales que son admirables, si sos eso, sos un ídolo para el planeta, todo eso no sirve, porque no nos damos cuenta que fuimos rompiendo los cimientos donde todos nos teníamos que parar, y no algunos nada más. No, lo que usó fue voluntad-poder. Violencia es todo lo que un ser ejecuta en sentido contrario a lo previsto por la energía. Si no, diríamos que el Bhagavad Gita, donde Krishna y Arjuna están haciendo un intercambio continuamente, es un libro violento, porque Krishna le decía a Arjuna que enfrente a los familiares y amigos y los mate en la batalla. La violencia es la ejecución de cualquier tipo de acción, pensamiento o sentimiento que sea contrario a la voluntad interna.
Si un ser en sintonía con la voluntad interna blande una espada, no es violento, porque la energía de primer rayo, en base a la ley de necesidad, a la ley de manifestación y a la ley de correspondencia, existe. Y a veces el primer rayo hace que... ¿Ustedes vieron lo que hizo Alejandro Magno hace 2500 años con aquel famoso nudo gordiano? Él llegó a un lugar y le dijeron, el gran Alejandro, este es el nudo que nadie pudo desatar. ¿Usted lo puede resolver? Ya está. Nadie dijo que no se podía usar la espada. Todos los supuestos genios o los ambiciosos genios querían ver cómo desanudar el nudo gordiano. Y a Alejandro lo único que dijeron que nadie lo había podido resolver ese nudo. Entonces le agarró, sacó la espada, ya está resuelto. ¿Qué mostraba eso? Una condición de Alejandro que le permitió, aunque con una infinidad de errores más que de aciertos, llegar hasta la India con su imperio. Porque había aspectos de la voluntad-poder que estaban muy activos. Era un ensayo muy grande que había hecho él. Entonces, la violencia es ejecutar pensamientos, sentimientos y acciones contrarias a las necesidades, quiere decir, contrarias a lo planificado internamente, a la voluntad superior. Es eso. Juana de Arco estaba en las batallas precisamente respondiendo a su conciencia interna, a lo que ella llamaba Dios, a la voluntad divina. Y así, del mismo modo, Krishna, como auriga de Arjuna, lo estaba instruyendo, que había aspectos kármicos que se tenían que concretar en esa batalla. Y Krishna, que era la divinidad encarnada en el auriga, le decía a Arjuna que fuera y los matara porque ya él los tenía muertos en su conciencia, que Arjuna lo que tenía que hacer era obedecer a la voluntad superior, que lo estaba utilizando como una espada. Entonces, en la historia kármica de los universos, las situaciones de esa naturaleza pueden ser necesarias y abundar en ciertas etapas. Lo importante es que un ser no blanda una espada si su conciencia interna le está diciendo que eso no se corresponde con la voluntad superior. Por eso, aquel que pertenece al orden de los guerreros como linaje, pasa por una cantidad de pruebas, de etapas, donde va de la insuficiencia de lo que se supone que es guerrear a la sublimación y la trascendencia de la guerra. Continuamos con la lectura de Apuntes para el Camino número 3 en su página 6 de Daniel Gagliardo. A medida que un ser conoce y expresa las leyes planetarias y también trasciende las humanas o psicológicas, comienza a vincularse con leyes pasivas, leyes que trabajan en aquel universo desde un rellano que podría ser definido como oculto o desconocido. Desde ese punto de vista, ciertos trabajos grupales son la expresión de esas leyes pasivas u ocultas. Son literalmente un milagro. Aquella energía, denominada milagro, no es otra cosa que la expresión de leyes que la conciencia humana aún no puede abarcar por el estado de refracción en el que se encuentra. Los grupos que se han tornado receptivos lo son con relación a esas leyes. El término receptividad nos habla de la permeabilidad de esas dinámicas de la energía. Paulatinamente, la comprensión de la ley evolutiva superior y su aplicación por medio de nuevos patrones de existencia son, a lo largo de etapas, energías que el grupo debe implantar. Vamos a un silencio musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, La calma que precederá la tempestad.
Muchos salen a las calles con pancartas, eslogan de paz o reclamos puntuales, justificados para su estado de conciencia, pero sin pasar por la vivencia profunda de aquello por lo cual suponen reclamar. No importa el motivo justificado que conlleve a utilizar algún índice de presión o confrontación. Debemos asimilar en lo más profundo de nuestra mente que la paz, como cualquier principio cósmico o superior, no puede ser forzada. Ella es expresión inalterable, al igual que lo divino, en todo ámbito o nivel donde la ilusión es trascendida. Aquello que sustenta la manifestación de patrones de vida carentes de paz, como la denominada guerra, puede subsistir en la medida correspondiente al voltaje de ilusión generado y dramáticamente financiado por el grueso de esta humanidad. Solo genuina rendición a las energías interiores pueden concretar aquel estado por el cual clama a la esencia humana. Rendición, que no debería verse de ninguna otra forma que el inicio de nuestra liberación. Esperar que esto pudiera acontecer en la actual civilización de modo general y globalmente sería exceso de optimismo y disociación para con la gravedad de la actual crisis planetaria. Hoy, con la exteriorización en el nivel concreto de lo que denominamos guerra, el término rendición podría tomar connotaciones de un cierto calibre. Mientras un individuo, una civilización o las culturas que lo componen no conocen o ensayan en algún grado esta rendición ante lo supremo o superior, representado por su propia fuente interna más allá de lo evidente, no habrá depuesto sus armas y las fuerzas destructivas o retrógradas que de ellas se sirven. Estas armas de referencia, alén de la tecnología y alcance desintegrador que puedan alcanzar, son la llana exhibición de una actitud, patrón de vida y conducta que es objetivamente aquello que debe ser depuesto. Esta deposición solo puede efectivizarse actualmente por medio de una minoría, aquella que en condiciones de entender y asumir la requerida rendición, minoría que no podría aceptar entre sus filas a seres que, infantil e ingenuamente, creen que la buena voluntad para que las cosas puedan ir mejorando. No es con buena voluntad o incluso una simpática o enternecedora actitud de activista pacifista, con lo que podemos ofrecer a este actual estado de enajenación asesina un contrapeso, solo con una verdadera curvatura ante lo superior, solo con genuina rendición ante lo que adjudica los índices precisos para cada nivel de existencia de los principios universales de armonía y paz, la esencia que mora en nosotros. Las aves y conejos que integran el Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo fueron rescatados de tiendas de mascotas y criaderos, y otros de ellos nacieron aquí. Conviven en un espacio que cuenta con árboles, lagos y refugios, donde pueden protegerse, sociabilizar y expresar sus características y cualidades. Son cuidados, alimentados y tratados sin tomar nada de ellos. Ayúdanos a difundir nuestra tarea a través de las redes sociales del santuario. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos.
En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este nuevo bloque del tema central del día de hoy que se titula Humanidad hipócrita, ensayo gregario jerárquico. Este segundo bloque lleva como título La jerarquía animal protege la manada y otro título Filósofos y ciencia. Preguntan por la jerarquía en el reino animal y qué pasa en la manada cuando hay especímenes que no la aceptan. Luego, en el transcurso de la charla, se habla de distintos filósofos y la ciencia, preguntando entonces cómo rompimos ese vínculo. Entonces, escuchamos juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. En esta etapa evolutiva, el miembro de una manada de perros, de lobos, en una manada de animales que están haciendo un ensayo gregario jerárquico, cuando uno de ellos no acepta la jerarquía, está poniendo técnicamente en peligro toda la manada. Porque los lobos cazan organizadamente. Si 1, 2 o 3 lobos no responden a la organización, estropean los movimientos de caza, las técnicas de caza. Hay patrones jerárquicos que están implantados como paradigma evolutivo. En un conjunto gregario, los que no hacen lo que el grupo todo necesita como necesidad, está poniendo en peligro el grupo todo. ¿Se entiende? Claro. Pero los animales no lo racionalizan, pero lo tienen aprendido instintivamente. Los lobos no racionalizan. Aquel mirá lo que hizo, nos estropeó, no pudimos cazar el alce. No. Pero lo tienen incorporado, ese conocimiento en ellos, ¿sí? A través del órgano del instinto, es espontáneo y profundo. Por eso, cuando los lobos determinan que un miembro de la manada tiene una actitud que no sirve a la manada toda, o lo matan, o lo espantan y que no vuelva más, no lo dejan acercarse más. Entonces, que haga la suya. Hipatia de Alejandría. La encarnación de Aspasia de Mileto. Porque Aspasia de Mileto fue la encarnación anterior de Hipatia de Alejandría. Una correlación, una correlatividad, una coherencia de energías impresionante. Lo que pasa es que los roles cambiaron, primero porque de encarnación en encarnación un miembro de la jerarquía pasa por iniciaciones, por expansiones. Pero lo que hizo Aspasia de Mileto fue fundamental en la Grecia clásica, en el siglo de oro de Pericles. Muchas de las cosas, de las coherencias que tuvo Pericles como decisión política a nivel de estadista respecto a Atenas procedían de la influencia de Aspasia. Él lo discutía con Aspasia eso. Y de hecho, Sócrates hizo con Aspasia lo que hacía con pocas personas. Lo había hecho solamente con una prostituta famosa de Atenas y lo había hecho con Aspasia, que era brindarle realmente sus enseñanzas, su amistad, encontrarse con ellas para charlar. No para ninguna otra cosa que para eso, ¿no? O sea, Sócrates las reconocía como personas muy, pero muy potentes a nivel evolutivo. Y de hecho, la meretriz ateniense tenía condiciones que atraía a los hombres tremendamente, y esa condición oculta de atracción era precisamente el carácter intelectual y profundo que tenía. Y Sócrates, cuando la conoció eventualmente, la reconoció en ese sentido. No le importaba la profesión, sino lo que ella era en ese sentido. Entonces, con Aspasia pasaba eso. Sócrates pasó veladas enteras con Aspasia. Y después, ya habiendo brindado ese servicio, después
de unos cuantos siglos, ¿no? Pasa a Alejandría, es para continuar con esa influencia filosófica en la conciencia humana. Lo que pasa es que ya estaba en zona de riesgo, porque Alejandría en ese momento estaba en manos de las hordas de cristianos exaltados, fanáticos. Los cristianos se tornaron peor que los paganos, más asesinos que los paganos. Del mismo modo que habían sido perseguidos por el paganismo cuando llegaron al poder, los cristianos mataban a los paganos, pero brutalmente. Del mismo modo, quiere decir, no aprendieron nada. El supuesto amor y las enseñanzas de Jesús parecía haberse olvidado totalmente. Y entre ojo y ojo, esas masas de cristianos exaltados y fanáticos la tenían a Hipatia de Alejandría, ¿no? La tenían entre ojo y ojo, hasta que la mataron en la calle. La asesinaron brutalmente en la calle, las hordas de cristianos. Ella enseñaba principios muy interesantes de filosofía, matemática, ciencias generales, con una profundidad, una coherencia, un orden de enseñanza que era enriquecedor para la conciencia. En aquella época, la enseñanza en general siempre tenía detrás del telón principios filosóficos muy profundos, que eran estímulos de crecimiento para la conciencia. Entonces, ella era lo que podríamos llamar, lo que podríamos encuadrar dentro de los neoplatónicos. O sea, el platonismo había resurgido en ella y en otros personajes. Y cuando no entendimos que la filosofía no es solo decir pavadas y pensar supuestamente, sino que la filosofía es inherente a todo lo que existe. Por eso, los pensadores de antaño siempre decían que había que llegar a la síntesis de la ciencia, la filosofía y la religión. Lo decían con total sentido, ¿no? En ese momento no se podía decir de otro modo. Entonces, no hay nada que pueda estar fuera de la filosofía. En ese momento, algunos filósofos encarnaban ese patrón de que la filosofía no podía estar ajena a nada. Lo encarnaban. Entonces, fuera lo que fuera que enseñaran, no importa la materia, el rubro, siempre había un sostenimiento filosófico. El sentido de cualquier cosa que se enseña a través de un filósofo es totalmente diferente. No importa qué enseñe, qué diga un filósofo, la energía que tiene detrás es totalmente diferente. Es lo que hace la diferencia al momento de que un ser reciba o no una información, o que empiece o no a profundizar algo. Exacto. Donde nos hicieron creer que, por ejemplo, uno se puede recibir de filósofo, y que uno es sabio si estudió mucho y sabe muchas cosas. Y un montón de estupideces más que podríamos hacer una lista entre todos enorme. Jamás el intelecto por sí mismo, como tampoco la emoción, han podido concretar a aquello que los más esclarecidos de todos los tiempos comprendieron como el secreto de la genuina y elevada fortaleza del ser. Relacionar fluidamente entre sí cada uno de los niveles de conciencia que nos componen, concomitantemente con nuestra paulatina asimilación a la inalterable unidad. Solo por medio de un flujo supramental o interno, semejante coyuntura podría manifestarse. Nada en la existencia humana puede ostentar el poder de unir lo que está arriba con lo que yace abajo, amalgamar lo interno con lo externo, permitir que lo material se convierta en aspirante a lo inmaterial, sino la fe. Nadie podría desenvolver la energía de la persistencia. Ella es la fe, expresando el único rumbo que sostiene con su presencia. Nuestra entrega solo se concreta si existe aquella senda que une los opuestos. Aquella senda es la fe. ¿Cómo podríamos dar un tratamiento impersonal a la existencia si no abundara en nuestra conciencia? La impersonalidad, ¿no es acaso nuestra compenetración con aquella mirada que el alma tiene de la vida? Nuestra fe nos habilita para disponer de lo que inicialmente es una cualidad interna. Aquello que su poder unitivo permite se traslade, desarrolle y refleje donde la fertilidad se manifiesta. ¿Cómo podríamos entender la belleza y el poder de la aspiración fuera del infinito al cual la fe nos arrastra?
el dinamizante y descristalizante aporte de la energía apocalíptica, no hacemos referencia a la deformación alimentada por una humanidad con relación al término apocalipsis, que en griego significa revelación, herramienta de cualidad solar ofertada a la humanidad para su ampliación, elevación y rescate. Solo puede ser aprovechado por intermedio de la fe. Ella, con el patrón vibratorio que dispensa, facilita el acceso de la jerarquía a nuestra intimidad, promoviendo a su vez la redención. Wionach va a interpretar en guitarra su obra Siempre algo queda. Continuamos con la lectura de Apuntes para el Camino número 3 en su página 6 de Daniel Gagliardo. Lo supramental debe encontrar en un grupo campo para su manifestación. De algún modo, podríamos decir que mientras para el grueso de la humanidad ciertas leyes permanecen ocultas o pasivas, para los grupos de servicio planetario, ellas revelan distintos niveles de actividad según el potencial alcanzado por un grupo. Entre algunos otros elementos, la conciencia planetaria resuelve, por medio de los grupos, un nivel de manifestación de ciertas leyes que deberán tornarse activas a medida que la actual transición avance. En etapas anteriores, necesitasteis que se os preguntara si teníais fe. Luego también necesitasteis que se os dijera que marcharas. Luego también necesitasteis que se os dijera que marcharais, que aquella fe os había curado. Mas hoy no esperéis que nadie os pregunte, pues aquel que se cruzó delante de vosotros ahora os arrebata desde el espíritu, y vuestra aspiración por su esencia es la transformación que os redime. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son
mensajeros del fuego. Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección cuadernos La luz del peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Este es el último de los bloques del programa de hoy. Lo titulamos Sistemas Educativos. Preguntan por el método Montessori y otras escuelas supuestamente especiales, si hoy son válidas. Escuchamos Sistemas Educativos. Ningún método sirve si no se entiende al individuo como un universo y hay que darle lo que él necesita. ¿Qué es educar? Desde el punto de vista interno, educar es la asistencia que un educador tiene para un educando que sirva para que madure la conciencia del educando. Si el educando es puesto como una oveja en un rebaño y van recibiendo todas informaciones parecidas y tienen que profundizarlas, ¿a quién le sirve eso? Si cada ser es único. Un verdadero educador percibe quién es ese ser y, abierto su esencia interna, va ofreciéndole aquella herramienta que ese ser necesita para madurar, porque educar es asistir la maduración. Ahora, la educación que conocemos en este planeta lo que hace es encallecer la conciencia, armar más o menos, y no lo puede hacer del todo porque es imposible, pero armar soldaditos con la cabeza lavada del mismo modo, y que todos respondan a eso de llegar primero, que todos correspondan a esta cuestión de ser ambiciosos, de querer figurar. La educación veladamente los prepara para competir y llegar antes que los demás. Entonces, si podés dejar a los demás atrás, mejor. Más de una vez dijimos, la educación genuina haría que los seres aprecien llegar juntos. Quiere decir, en un movimiento conjunto avanzar sobre el destino evolutivo. Mientras que la educación que oficialmente nos dan es para dejar a los demás atrás y creer que nosotros somos dueños de lo que encontremos primero. Precisamente, todos salimos del sistema educativo y nunca nos dijeron sos esencia, sos luz, sos conciencia, sos espíritu, formás parte del cosmos. Eso, ¿quién se lo dijo? ¿Alguno de ustedes se lo dijeron en el colegio? Pero cuando era necesario ponían 10. Entonces una contradicción, es hipocresía. Vos no tenés que ser un 10 en todo, pero si no das para 10 no te lo pongas. ¿No es una contradicción? Es contradictorio. Lo peor que tienen estos colegios es que los chicos, aunque no se los graben de este modo, los chicos terminan registrando que ellos son superiores y diferentes, porque los padres pueden pagar 8 o 10 mil pesos de matrícula mensual. Eso es lo peor que puede recibir un chico, que un padre lo mande a un colegio y que pueda pagar lo que a veces un obrero gana en 15 días. Eso es perverso, porque somos todos iguales, pero vos sos diferente porque tu papi puede pagar 12 mil pesos mensuales. ¿20 está? Y bueno, 20. Dije 12, 8 porque sé que es una moneda, pero ¿eso no es perverso? Que haya educadores que tengan que cobrarle 20 mil pesos a cada chico. A ver, cuando una persona para vos es un número, nunca vas a poder darle lo que su esencia necesita. Cuando alguien no es un número para vos, cuando vos no estás esperando la plata de esa persona, entonces vos podés darle lo que realmente necesita. Pero ¿dónde está el límite? ¿En aceptar un chico porque va a pagar 20 mil pesos de matrícula el padre? ¿O porque realmente uno percibe que ese chico tiene que ocupar ese lugar? Ahí ocupan el lugar los que pueden pagar los 20 mil pesos nada más.
porque no hay nada mejor que la escuela pública. Cuando uno ingresa a un ámbito elitista, no puede evitar crecer con el elitismo como parte de su energía. Digan lo que digan, eso es así. Por eso el ser tiene que ir al gallinero con todos los pollitos. Después, si le sale el elitista adentro, bueno, ya es un tema de él. Pero si yo le enseño a mi hijo que él tiene privilegios que el resto no tiene, a ver, aunque no se lo meta a fuego conscientemente, eso va comiendo continuamente su conciencia. Eso se incorpora, que él es superior, que él tiene plata, que su papá puede más que otros papás. Eso no sirve. A ver, entendamos algo, estos sistemas educativos tan caros no fueron hechos por amor a los chicos, sino por amor a la plata. ¿Se entiende? Esta es la realidad. Fue una forma de utilizar la ambición que tienen los padres, de tener hijos mejor criados, mejor educados, aunque tengan que pagar muchísimo. Entonces acá estos sistemas terminaron, aunque aparentemente hagan todo por los chicos, tengan la mejor buena voluntad, los traten muy bien. Acá el tema son los números y van a seguir siendo los números. Gratitud, hermanos, gratitud. Continuamos con la lectura de un párrafo de Apuntes para el Camino número 3 en su página 7 de Daniel Gagliardo. Samana, una de las vías de vinculación de la humanidad con la regencia central del cosmos, emerge desde el interior de los que aspiran a integrarse a su aura y simbólicamente se derrama sobre una humanidad sin amor y sin paz. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Tema del próximo programa: invisibilidad e impunidad. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Os acompañamos
En el Padre no hay nada para nosotros más importante que ese acompañamiento. En Él, acercaos a nosotros en esencia y conciencia. Desde el otro lado de los espejos, velamos por vosotros al velar por la ley. Cruzad aquello que solo es, como frontera, vuestra propia ilusión. Descubrid que, al transcurrir todo en Él, nada os será negado, pues siempre se ofrecerá aquello que su ley considera propio de vuestra necesidad. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.